Muy buenas noches. Mi tema a exponer es manejo de sustancias peligrosas. Bueno, como sabemos, en el mundo existen grandes desastres, los cuales han demostrado lo importante que es demostrar prácticas adecuadas en las labores, las cuales van a tener relación con sustancias químicas peligrosas. Por esas razones, las empresas tienen el deber de implementar planes de manejo, almacenamiento, transporte, emergencias de sustancias y además residuos peligrosos para minimizar así las pérdidas y los riesgos asociados. Pero ninguno de estos planes va a tener eficacia si es que el recurso humano no tiene los conocimientos previos para llevar a la práctica la forma correcta de cómo ejercer estos labores a los cuales van a estar a ciertos riesgos específicos. Actualmente existe un gran desarrollo de la industria química, la cual produce una gran variedad de nuevos productos químicos que los seres vivos no pueden asimilar. Y es por eso que si es que ellos llegan a estar expuestos, se puede producir efectos adversos en sus metabolismos. Cuando estos productos tienen tales características, a estos se le va a denominar sustancias químicas peligrosas. Bueno, gran parte de los procesos productivos van a requerir de sustancias químicas, las cuales son muy peligrosas y además tienen el deber de cumplir propósitos. Bueno, esta adquisición de materiales, de sustancias químicas, va a traer consigo la incorporación de riesgos laborales o ambientales en la empresa. Además, nosotros sabemos que para la empresa debe identificar, evaluar y controlar las disposiciones legales y las normas a las cuales se va a encontrar esta empresa vigente. Bueno, para iniciar la comprensión adecuada de este tema, que es muy importante, se debe entender los siguientes conceptos, los cuales son principales para identificar a estas labores. Por ejemplo, en primer lugar tenemos a las sustancias peligrosas. ¿Qué son las sustancias peligrosas? Bueno, las sustancias peligrosas son aquellas que pueden producir daños momentáneos o permanentes en la salud humana, ya sea animal o vegetal también, o a los bienes y también al medio ambiente. Una sustancia explosiva. La sustancia explosiva es aquella que es capaz de hacer una explosión. También ese término se le va a incluir a las sustancias pirotécnicas. Los residuos peligrosos. ¿Qué son los residuos peligrosos? Es la situación a la cual puede conducir a una consecuencia negativa no deseada en un acontecimiento, bien sea en una probabilidad o la cual debe suceder en un determinado peligro potencial. La toxicidad. La toxicidad es en sí la propiedad de una sustancia capaz, la cual puede ser letal y producir efectos tóxicos acumulativos. La toxicidad es la medida usada para determinar en sí el grado de veneno de algunos elementos químicos. Y el riesgo es la posibilidad de que se pueda producir un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo vaya a sufrir algún perjuicio o daño. Los criterios de la peligrosidad. Las sustancias peligrosas se caracterizan por tener las siguientes características. Es tóxica aguda. ¿Por qué se dice que es tóxica aguda? Porque en bajas dosis puede ser letal para el ser humano. Tóxica crónica. Es aquella que puede producir efectos adversos en el ser humano en un plazo no menor de 3 meses. Toxicidad extrínseca, que no lo puse aquí, pero es la mezcla de las dos. Y va a surgir, va a poner en riesgo a la salud humana. Inflamable. ¿A qué se refiere? Se refiere que es inflamable cuando una sustancia líquida puede provocar fuego, ya sea por la absorción de la humedad, o cambios químicos espontáneos. Cuando se inflama este producto lo hace de forma tan vigorosa, la cual puede ocasionar una situación que puede poner en peligro a los trabajadores y a la misma empresa. Corrosivo se refiere cuando esta contiene microorganismos, los cuales van a ser viables o ya también pueden ser toxinas de microorganismos
de los que se sabe o se sospecha que pueden ocasionar enfermedades en los animales y en el hombre. Y radioactiva se refiere cuando por una actividad específica no superior a los 74 BQG pueden también pueden conocerse como materiales radiactivos. Luego tenemos el reconocimiento de los materiales peligrosos. De acuerdo a los colores, tenemos el reconocimiento del cual se va a hacer así. El rojo va a caracterizar a un material cuando es inflamable. El amarillo, oxidante. El blanco, tóxico, infeccioso. El naranja, explosivo. El blanco y rojo, inflamable por fricción. El blanco y amarillo, radioactivo. El azul es el cual caracteriza al químico que va a desprender gases. El verde al gas comprimido. El blanco y rojo, como lo dije, inflamable por fricción. Y el blanco y negro, corrosivo. Ahora tenemos las pérdidas asociadas a los riesgos por sustancias peligrosas. Como sabemos, los riesgos más comunes asociados a las labores que tienen relación directa con las sustancias peligrosas se presentan a continuación. Tenemos los efectos en las personas. En las personas puede causar las quemaduras externas e internas, las asfixias, la irritación en las vías respiratorias, así como enfermedades como la dermatitis, intoxicaciones agudas y enfermedades terminales. En el ambiente se surgen impactos negativos, los cuales pueden ser la contaminación del agua, el aire, el suelo, entre diversos factores más. En la empresa va a ocasionar las pérdidas económicas, las pérdidas de equipos, la disminución de la competitividad. Ahora tenemos la hoja de datos de seguridad, más conocida también como la MSDS, que es la hoja de datos de material. Bueno, la hoja de datos en sí va a ser el documento, el cual va a proporcionar la información necesaria que todo trabajador, toda empresa, toda persona debe saber, para conocer así la información básica de las características de una sustancia. Además, va a entregar recomendaciones no deseadas, recomendaciones como las medidas de protección o tratamiento de emergencia ante las eventualidades no deseadas. Por ejemplo, puede ser que los trabajadores que realicen algún labor con una sustancia peligrosa siempre deben comprender y aplicar el uso de esta hoja de datos. Para el transporte también es muy efectivo, ya que este documento va a proporcionar información relativa a los riesgos que se puede presentar cuando se va a trasladar ciertas sustancias peligrosas, ya sea en el transporte por carretera o por otras vías. Siempre se debe utilizar la hoja de datos. Como vemos aquí en el ejemplo, tenemos una hoja de datos donde tenemos en primer lugar la identificación de peligros, donde sale una calaverita. Significa que es tóxico, como ahí mismo también leemos. Vemos el cuadrito donde dice fácilmente inflamable. Vemos fuego. Se supone que este producto, sustancia química no debe estar expuesta a temperaturas muy altas. También, y tiene la descripción del riesgo, lo que puede suceder, por ejemplo, va a ocasionar un daño tóxico por inhalación y por digestión. Y las medidas preventivas debe mantenerse un recipiente bien cerrado, conservarse alejado de la llama, evitar el contacto con la piel. En caso de accidente o malestar, acudir inmediatamente al médico si es posible. O sea, contiene todo lo que debemos saber. Ahora tenemos las emergencias por sustancias peligrosas. Las labores que se van a realizar con las sustancias peligrosas se van a caracterizar por ser clasificadas como críticas. Esto se debe a los riesgos, a los altos riesgos, los cuales los trabajadores deben hacer frente a ellos. Bueno, tenemos que los labores más las sustancias peligrosas es algo crítico, como lo dije. Bueno, ahora tenemos los factores de riesgo. El riesgo de los trabajadores al manipular estas sustancias puede ser que tengan poco conocimiento,
pongo entrenamiento de los trabajadores, que las características tóxicas de las sustancias, las susceptibilidades de las personas cercanas y la movilidad de las sustancias en el ambiente. Por eso es necesario que toda empresa desarrolle actividades planificadas junto con los recursos necesarios, que sean, ya sea en la organización, los cuales van a permitir que se minimicen esas pérdidas provocadas por situaciones de emergencias. Y eso es un plan de emergencia. Ahora tenemos los tipos de planes de emergencia. Interno y externo. En el interno va a ser referir a procedimientos los cuales van a ser diseñados para que se proteja al personal el cual va a trabajar en las instalaciones. Y además se requiere combatir las emergencias, las cuales pueden poner en riesgo la vida de las personas y además no solo eso, sino también a la infraestructura. Y el plan de emergencia externo se va a referir a los procedimientos los cuales van a ser diseñados para que se proteja la población, las propiedades y el ambiente. Además, se debe integrar un plan a las localidades, a las autoridades locales como lo son los bomberos, los cuales van a tener una apropiada cooperación en alguna emergencia que pueda ocurrir. Ahora tenemos la respuesta de emergencia en las operaciones de sustancias peligrosas. Los factores que otorgan que se aumente la probabilidad de ocurrencia de tales accidentes es el hecho de que en las operaciones de descarga y carga, sí, los contenedores pueden sufrir algunos daños, los cuales pueden provocar fisuras o fugas. Por ende, el personal, como lo dije en un principio, debe tener el previo conocimiento de cómo actuar ante tal accidente. Ahora tenemos las etapas para la actuación de emergencias. Es detectar e identificar. Detectar se va a referir a reconocer la presencia de la sustancia peligrosa lo más pronto posible que sea, durante el inicio de las respuestas. E identificar va a ser identificar las características más relevantes de los documentos, los cuales deben indicar los riesgos asociados a la salud, a la inflamabilidad, a la reactividad, entre otros más. Ahora tenemos las medidas preventivas en el transporte. Se debe verificar las condiciones de los contenedores y envases, identificar también la rotulación para reconocer el tipo de sustancia peligrosa que se está llevando. Además, verificar el aseguramiento de los mecanismos los cuales van a permitir trasladar los contenedores al vehículo que los transporta. Además, se debe tener los contenedores y los envases de las sustancias peligrosas en orden a fin de que se evite la aglomeración. Y también antes de realizar un viaje, se debe probar si la distribución de forma y carga se encuentra estable. Y también antes de iniciar cualquier manipulación de alguna sustancia peligrosa, se debe adoptar los elementos de protección personal. Ahora tenemos el almacenamiento de sustancias peligrosas. Bueno, es de crítica importancia reconocer las sustancias porque pueden quemar, explotar, contaminar, corroer, disolver, manchar y producir reacciones perjudiciales en las personas y también en la empresa. Además, cada clase de estas sustancias requiere de ciertas condiciones e instalaciones que satisfagan las necesidades especiales, ya que no todos van a tener la misma característica y muchas de ellas son compatibles entre sí, ya sea con el ambiente, las personas y los animales. El producto almacenado debe estar debidamente etiquetado, indicando claramente la naturaleza del material, sus riesgos, las instrucciones de emergencia para los auxilios, ya sea para los derrames, fuegos y antídotos en caso de que sean venenosos. Ahora tenemos el lugar de almacenamiento de las sustancias químicas. Bueno, ese lugar debe estar señalizado, debe contar con un piso sólido, lavable y que no sea poroso. Debe tener una estructura sólida, con muros retardantes al fuego. Debe tener una ventilación adecuada, ya sea natural o forzada. Debe tener además extintores, que deben estar bien ubicados, señalizados y se debe tener la cantidad necesaria de estos. Además, se debe de marcar bien los pasillos con líneas amarillas y además el almacenamiento de estas sustancias químicas que son perjudiciales debe estar ordenado sobre los estantes a fin de evitar la aglomeración.
Ahora tenemos cómo almacenar y manejar en planta. Como ves en imagen, tenemos ahí que está la señalización, tenemos a los envases, los cuales están cerrados y clasificados, tenemos el equipo de emergencia, de manejo y que el piso esté libre de derrames. ¿A fin de qué? A fin de evitar algún riesgo que pueda surgir. Ahora, como conclusión, bueno, existen muchas empresas a nivel nacional, los cuales producen y transportan residuos peligrosos. Estas empresas no saben cómo utilizar y tampoco saben cómo actuar frente a los accidentes por sustancias peligrosas. Por eso es importante que se cree una concientización a toda aquella empresa que manipula alguna sustancia peligrosa, puesto que esa situación, si es controlada de manera adecuada, se puede evitar que se llegue a un problema mayor, en donde puede existir riesgos para la salud humana, así como para el equilibrio ecológico. Y no olvidemos que toda sustancia que usted desconozca debe considerarla como peligrosa, no debe arriesgarnos. Ahora tenemos las referencias bibliográficas, el manual de seguridad para el manejo de sustancias químicas y materiales peligrosos del Associar S.A. y el manejo de seguro de sustancias peligrosas por el doctor Fernando. Muchas gracias.